Buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Acá seguimos en nuestra labor incansable de tratar de llevar a la ciudadanía guatemalteca pues la mejor información, los mejores invitados para que nos contribuyan a que podamos tener y formar nuestro propio criterio. Estamos enfrentando ya a pasos agigantados y cada vez más intenso un proceso electoral, el cual va a tener muchas facetas diferentes a las que han sido acostumbradas, usuales, en todos sus aspectos, desde el aspecto mercadológico, desde el aspecto de financiamiento, en fin, un proceso en el cual pues algo va a salir al final del mismo y ese algo pues tendrá que depender realmente de la decisión del ciudadano guatemalteco. Hoy tengo el gusto de que me acompaña Eduardo Núñez Vargas, a quien le doy la bienvenida. Eduardo, bienvenido a su programa Acción Positiva. Muchísimas gracias, un placer estar acá, un honor. Eduardo es director residente del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales. Me gustaría, Eduardo, pedirle que nos cuente rápidamente qué hace el instituto, un poco de su historia. Pues he tenido el gusto de compartir con usted por muchos años, ya bastantes años aquí en Guatemala, y conocer de la labor que usted realiza. Pero me gustaría que para nuestra audiencia usted nos cuente un poco del instituto. Claro. No, muchas gracias. Mire, el NDI, como es, que son sus siglas en inglés y la manera en que es conocido, es una organización no gubernamental internacional que tiene su sede principal en Estados Unidos, pero tiene oficinas en alrededor de unos 60 países alrededor del mundo, y que tradicionalmente ha venido trabajando a lo largo de 30 años fundamentalmente en materia de fortalecimiento de partidos políticos desde una perspectiva no ideológica, sino de trabajar con los sistemas de partidos en su conjunto, fortalecimiento de formas emergentes de participación ciudadana en procesos electorales, particularmente lo que tiene que ver con el apoyo a experiencias de observación nacional sistemática de procesos electorales. También tenemos una larga experiencia de trabajo en temas de fortalecimiento legislativo, reforma legislativa, parlamento abierto, que es el enfoque con el cual se está trabajando los últimos años el tema de la modernización legislativa. Y en términos más generales, lo que tiene que ver con una prioridad importante en términos de inclusión política de grupos con bajos niveles de representación. Tenemos un programa bastante grande en materia de participación de las mujeres a nivel global, tenemos trabajo sobre nuevas tecnologías aplicadas a la vida de los partidos y al tema de procesos electorales, pero en general, digamos, es una organización que trabaja desde un enfoque multipartidario e intersectorial para mejorar las condiciones de gobernabilidad, o contribuir, a mejorar las condiciones de gobernabilidad y a la vez fortalecer procesos democráticos a lo largo del mundo. Muchísimas gracias, Eduardo. Es indudable, por ejemplo, cuando se menciona la parte del fortalecimiento de los partidos políticos, porque pues comentábamos un poco en broma antes del programa, decía, bueno, ¿cuánta de esta labor ha tenido un efecto? Porque desafortunadamente la característica de la política guatemalteca es que los partidos aparecen, crecen un poquito y al rato desaparecen. Creo que el partido político que más largo tiempo vivió en Guatemala fue en su momento la Democracia Cristiana y no fueron más de 25 años. Entonces, ¿cómo mira usted ese trabajo que ustedes han hecho ya por muchos años de aportar a fortalecer la institucionalidad de los partidos que después desaparecen y en los que ustedes trabajaron y ya no están? ¿Qué pasa con esa semilla? ¿Germinó en algún lado? ¿O cuál es su visión del sistema de partidos políticos de Guatemala, de los resultados de lo que ustedes han venido aportando y cómo se visualiza para el futuro? Ahora resulta que tenemos como 27 partidos políticos. ¿Cómo lo miran ustedes? Bueno, como hablábamos, doctor, uno de los grandes misterios, diría yo, de la política y de la historia política guatemalteca es por qué en el periodo previo a la transición a la democracia, Guatemala a su manera pudo producir partidos políticos que podríamos llamar históricos o tradicionales, con perfil ideológico, base social amplia, una cierta identidad y la capacidad de producir audiencias electorales estables en función de su propuesta política y de su interpretación de la historia. Me refiero a partidos como la Democracia Cristiana o el Partido Revolucionario o el Movimiento de Liberación Nacional, para citar
algunos, hubo más por supuesto. Algo pasó con la transición a la democracia que no solo genera un entorno político en donde estos proyectos político-partidarios históricos mueren, sino que además surge una gran cantidad de partidos políticos con vidas cortas. Es un sistema altamente fragmentado, es un sistema con bajo nivel de institucionalización, esa es la forma en que lo definen los que estudian las ciencias políticas en el caso guatemalteco. Y bueno, más o menos se han producido entre 90 y 100 partidos en 30 años de democracia, y como usted dice, en este momento hablamos de 27 o 28 partidos políticos. Entonces, naturalmente la pregunta es cómo se puede abordar el fortalecimiento de los partidos en un sistema con alta inestabilidad y con sujetos políticos, digamos, que nacen y mueren, ¿verdad?, en un rango que en promedio andará por los 10 a 12 años de existencia. Nosotros lo vemos desde dos grandes dimensiones de acción. Una es cómo fortalecer a los partidos en su dimensión individual, desde la perspectiva de propiciar que se transformen en instituciones políticas estables. No sé si permanentes, bueno, eso es una aspiración de difícil predicción, ¿verdad? Si puede haber una institución sobre todo política. En Guatemala. En este país se ha demostrado, digamos, como un desafío grande. Pero bueno, ¿cómo generar estabilidad en los partidos políticos? Y eso pasa por fortalecer sus capacidades de organización, por fortalecer sus capacidades de penetración o de generación de audiencias políticas o de estructurar preferencias políticas estables. Eso pasa por fortalecer sus capacidades de formulación de proyectos políticos, o sea, su perfil ideológico y programático. Eso pasa por fortalecer sus capacidades de inclusión de sectores con bajos niveles de representación, sus capacidades de diálogo político con actores no partidarios o con sectores de la sociedad guatemalteca y, sin lugar a dudas, pues por fortalecer el carácter o el talante democrático de sus liderazgos. Es decir, lo que tendría que ver con una suerte de abordaje integrado de cómo construir una institución partidaria con una visión de futuro más allá de ciclos electorales, o sea, que los partidos traten de pensarse a 20, 25, 30 años plazo, porque un partido que no se piensa a 25 o 30 años plazo no puede decirle a una sociedad, sea en Guatemala, sea en Costa Rica, que es mi país, o sea en cualquier otro, que tiene un proyecto de futuro para el país. Sí, que por ejemplo, digamos, nuestros vecinos en México, pues partidos de 100 años de existencia, el PAN, exacto, el PRI, Honduras tiene partidos también de una larga permanencia y vigencia. También de más de 100 años, ¿no? El Salvador tiene Arena, FMLN, que son partidos, y sin embargo en Guatemala encontramos con que eso no ha sucedido. Tendrá algo que ver con nuestra forma de visualizar, porque realmente el ciudadano es el que tiene que empezar a madurar y exigir partidos a largo plazo, con una visión de futuro. Hasta el momento han sido vehículos electorales y han cumplido su misión, sí o no, pero... Por ejemplo, yo acabo de mencionar el caso de El Salvador, y en El Salvador pues se acaba de producir un hecho interesante. No gana ni Arena ni el FMLN, gana un candidato que aparentemente surge de repente. Yo sé que ustedes estuvieron en observación en ese proceso de elecciones. ¿Nos comentaría un poco usted cómo vio ese fenómeno de El Salvador, el aparecimiento del presidente electo Bukele ahora, y cómo se dio? Bien. Bueno, digamos que lo que vimos en El Salvador es un poco una pauta política, yo diría que global, en donde los viejos o los partidos en su concepción histórica empiezan a enfrentar crisis de distinto tipo, que se reflejan en su momento en crisis de institucionalidad, en crisis de identidad, pero también en crisis electorales. Lo que vimos en El Salvador, doctora Redondo, a final de cuentas es lo que vimos en Costa Rica hace aproximadamente 15 años o lo que vimos en Honduras hace 10. Es que los viejos modelos bipartidistas que predominaban en estos partidos, para decirlo de una manera suave, empiezan a hacer agua. Sociedades más plurales, como tenemos en todos nuestros países, no se pueden reflejar en uno o dos partidos nada más. Sociedades más plurales requieren múltiples expresiones, tanto en el ámbito propio de la sociedad, pueden ser ONGs, fundaciones, movimientos sociales, grupos de identidad específica, lo que usted quiera,
como en el mundo, como en los sistemas políticos. O sea, los viejos sistemas bipartidistas o bipolares se vuelven muy rígidos para expresar las preferencias electorales de sociedades mucho más complejas. Eso pasa aquí, como digo, pasó en Honduras, pasa en Costa Rica, pasa en Panamá, pasa en México mismo y en otros países, Colombia, por ejemplo. En El Salvador, desde hace algunos años se venía percibiendo ya un cierto cansancio de la sociedad salvadoreña en relación con el viejo modelo bipolar arena frente. No es que la sociedad salvadoreña haya dejado de tener preferencias ideológicas estructuradas de izquierda y de derecha, o no es que la sociedad salvadoreña sencillamente haya querido mandar al archivo, ¿verdad?, a los partidos históricos. Es sencillamente que la sociedad salvadoreña expresaba a través de las encuestas sobre cultura política que era mucho más diversa que el viejo esquema izquierda-derecha, que era hijo del periodo de la guerra y que se reflejaba además en la forma en que se estructuró el sistema político a partir de la firma de la paz en 1992. Y los partidos históricos, entiéndase Arena, el Frente, el Partido de Conciliación Nacional, la Democracia Cristiana salvadoreña, aunque leían las encuestas o leen las encuestas, no siempre han tenido la capacidad de interpretar lo que esas encuestas decían. Y paradójicamente viene una figura de un hombre joven, como es el actual presidente electo Nayib Bukele, que sí interpreta, digamos, el sentir, esa transformación en las actitudes ciudadanas hacia la política tradicional, hacia el sistema electoral y hacia el sistema de partidos. Y Bukele dice, mire, yo ya no me defino por el viejo eje izquierda-derecha. Ese viejo eje izquierda-derecha que ha estructurado todo el sistema en este país y que busca explicar la historia en este país, no me dice nada. Y no le dice nada además al 30 o 30 y pico % de personas que nacieron después de la guerra o que nacieron después de la firma de la paz. Entonces yo vengo a proponer otro eje, que es el eje nuevo contra viejo. Yo soy lo nuevo contra lo viejo, que son los partidos tradicionales. Yo soy lo nuevo contra lo viejo, que son incluso en su momento hasta los medios de comunicación tradicional. Porque él usa mucha red social, exacto, que es como que la nueva forma de expresar y comunicar. Y cambia la arena política. La arena como cuando uno se refiere a la lucha libre o al boxeo, ¿verdad? El ring. Sí. Mientras los partidos históricos estaban acostumbrados a la organización, a la movilización territorial, al acarreo de los votos, ¿verdad?, a la apuesta por la identidad histórica de carácter ideológico, Bukele lo que dice es, no, la nueva arena son las redes. Y yo entonces comunico de manera unívoca, no apuesto por la organización, sino por la comunicación, no apuesto por el mensaje, sino por la imagen. O sea, no el mensaje oral, sino la imagen, que es la gran transformación de la política que estamos viviendo a lo largo del mundo, y hay nuevas arenas políticas, nuevas formas de comunicación, en donde el discurso da paso a la imagen, a la foto, al símbolo. Por eso, por ejemplo, usted veía la estrategia de campaña del presidente Bukele y a final de cuentas, él no debatió. Él utilizó Facebook Live para transmitir sus mensajes. Él hizo pocos mitines grandes y poca visita territorial. Usó fundamentalmente mensajes a través de redes sociales. No dio entrevistas a los grandes medios durante el periodo de campaña. No participó de los debates presidenciales que por segunda vez se hicieron en la historia de El Salvador. O sea, rompió todas las reglas. Rompió el molde en muchos aspectos. El molde, así es. Ahora, nosotros vemos ese fenómeno, como usted lo dice, mundialmente, ¿no? Por ejemplo, desde ya las campañas de Obama, las campañas que han venido después, se han basado muchísimo en redes sociales. Bernie Sanders, el candidato pues, de izquierda, que en las primarias estuvo bastante fuerte contra Hillary, prácticamente casi le llega a través de campañas sumamente pobres dentro del término financiero comparado con las grandes campañas. Vemos también en España pues los cambios que se han producido fuertemente, incluso en Costa Rica fue una campaña sumamente interesante y disputada. Si nosotros analizamos el aspecto en Guatemala, donde hay 27 partidos sin historia prácticamente, porque ninguno de ellos trae historia, ninguno de ellos tiene una posición importante en cuanto a la parte política, porque todos ellos no tienen una ideología definida. Hay algunos que son más antiguos que otros, pero la inmensa mayoría no tienen. Ahora, ¿sería este un escenario listo
para el surgimiento de una propuesta diferente, Eduardo, que hasta el momento aparentemente no ha surgido, porque lo que sí vemos es mucho reciclamiento de los mismos líderes, que como hablábamos con usted, pues hay partidos políticos que ya no existen con el mismo nombre, pero existen con la misma gente y que pareciera incluso con la misma estructura mental que no ha cambiado. ¿Cree usted que de repente pudiera surgir algún tipo de evento en Guatemala, que aparezca algún líder que empiece a romper esas reglas, que empiece a cambiar, que tenga una visión diferente? Porque hasta el momento parecemos que estamos en el mismo marco. Bueno, esa pregunta me la hacían justo en El Salvador recientemente. ¿Será que la elección guatemalteca va a reproducir lo que pasó en El Salvador, de que haya un candidato emergente que cambie la arena de la contienda electoral y irrumpa? Y yo les decía que yo tengo una hipótesis, es que en realidad Guatemala precedió a El Salvador, porque no hay otra manera de explicar, por ejemplo, el triunfo del actual presidente, el señor Jimmy Morales. Don Jimmy Morales en el fondo representa un poco lo que representó en su momento Bukele. Es un candidato que se presenta desde fuera de la política, es un candidato que no tiene un partido con una base social estructurada, es un candidato que se presenta con un mensaje nuevo contra el viejo sistema, en el contexto de una elección como fue la elección del 2015, que se da como complemento a la crisis política que vivía el país derivada de la irrupción de los grandes casos de corrupción que presentó en su momento el Ministerio Público y la CICIG, y cómo eso terminó desembocando en la renuncia del señor presidente Pérez Molina en su momento y de algunos otros cargos, y en la descalificación de algunos candidatos que estaban en la contienda electoral. Ahora bien, decir que en Guatemala se va a reproducir, digamos, nuevamente lo que pasó en 2015, o que se va a producir un fenómeno como el que representa el señor Bukele, es una posibilidad, pero yo le diría, doctor, que tenemos una elección con un altísimo grado de incertidumbre. Es una elección muy distinta a la que estamos viviendo en este momento. Y la incertidumbre de la elección tiene que ver con que es una elección que se da con reglas diferentes. Esta elección, digamos, en términos del cambio en las reglas del juego derivadas de la reforma electoral del 2016, solo es comparable con la elección que se dio en el 2007, después de la reforma electoral de profundidad que se había dado en el 2004. En aquel momento las reformas tenían que ver con un nuevo DPI, ¿verdad? Con un nuevo documento de identidad, perdón, o con una nueva institución como el RENAP, tenía que ver con la descentralización de las juntas, etc. Ahora las nuevas reglas tienen que ver con cosas que afectan de una manera mucho más directa la contienda electoral o la competencia entre los partidos. Tenemos muchas novedades, pero hay 6 grandes novedades que tenemos que tener en mente. La primera es que tenemos un calendario electoral distinto que reduce el tiempo de la campaña electoral. Eso plantea desafíos importantes, es cómo, digamos, de los 20 binomios presidenciales que hoy están, digamos, nominados por sus partidos, eventualmente llegarán a 23, 24, hasta tal vez 25 binomios presidenciales, como figuras nuevas, con nombres nuevos de partidos, con bajo nivel de presencia territorial, porque es uno de los rasgos del sistema partidario en Guatemala, pueden implantarse electoralmente o presentarse electoralmente a nivel nacional. ¿Cómo pueden darse a conocer a nivel nacional con una campaña más corta? ¿Cómo va a saber el elector que existen y sus puntos de vista? Exactamente, cómo van a difundir su pensamiento, cómo van a difundir su propuesta, cómo van a difundir incluso la imagen del candidato o de la candidata presidencial, ¿verdad? Entonces ahí es el acortamiento de la campaña. Entonces un primer dato es ese, tenemos una campaña mucho más corta, de 3 meses, que arrancará el próximo 18 de marzo, con una gran pluralidad de partidos, ¿verdad? Como le decía, al día de hoy hay 20 binomios presidenciales designados y llegarán a posiblemente unos 4 o 5 más podrán estar concretando binomios presidenciales. Es un primer cambio que parece que es notable y que define una campaña bastante distinta con las previas. Un segundo cambio es que tenemos un régimen de control y fiscalización de los partidos muy severo, especialmente en materia del financiamiento privado de los partidos políticos. Eso significa que los partidos están mucho más regulados en términos del tipo de contribuciones que reciben, en torno a la necesidad de reportar el origen de las contribuciones, el tamaño de las contribuciones
y el uso de las contribuciones. Y el techo de la campaña. Y exactamente, y un techo pues claramente definido que no es nuevo porque el techo estaba establecido, pero que a final de cuentas, digamos, ese sistema de control con una unidad especializada como la unidad de control y fiscalización que fue creada por la ley electoral en el marco del tribunal, pues lo que ha hecho es contener, para decirlo de alguna manera también, lo que se llamaba la campaña anticipada, que era muy tradicional en el país. Entonces, por eso tenemos como dos grandes niveles, ¿verdad? Una campaña nacional muy acotada, que casi no suena, para decirlo de alguna manera, y bueno, y una mucha mayor intensidad en los territorios, ciertamente, donde los niveles de control y fiscalización pues son naturalmente menores. El tercer cambio relevante es que tenemos un nuevo régimen de medios, y ese es posiblemente el cambio más relevante de la ley electoral. El hecho de que los partidos no puedan contratar de manera privada a los medios de comunicación para realizar campaña o para difundir su mensaje o su imagen es una novedad extraordinaria. No es nueva en América Latina, ese modelo lo tiene Chile desde hace 20 años o más. Ese modelo lo implantó en México hace aproximadamente de 8 o 10 años. Ese México lo tiene Brasil desde hace 10 o 15 años en materia de televisión. Y recientemente lo ha adoptado, por ejemplo, Panamá. En Costa Rica se está debatiendo como una opción razonable. ¿Por qué? Porque se parte de la idea de que si el Estado interviene a través del órgano electoral para garantizarle acceso a los partidos, a los medios de comunicación, se genera un cierto piso de equidad en la contienda electoral. Lo que pasa es que la aplicación del régimen de medios en esta elección ha enfrentado, digamos, factores que no eran necesariamente previsibles. Por ejemplo, la decisión de los medios de comunicación nacionales de no registrarse ante el Tribunal Supremo Electoral para aplicar o difundir la pauta publicitaria que el tribunal les contrate. Es una decisión respetable de los medios desde una perspectiva económica o desde una perspectiva filosófica, porque han presentado recursos de inconstitucionalidad contra el régimen, pero aún así entonces vamos a tener una campaña también eso atípica. No solo porque los partidos no pueden contratar, sino porque además los grandes medios, entiéndase Canal 3, Canal 7, Prensa Libre, el periódico, nuestro diario, Emisoras Unidas o Radio Sonora, no van a estar difundiendo la pauta. Ahí hay otro desafío importante. La cuarta novedad es que tenemos un régimen de sanciones muy riguroso. Hace 4 años o 8 años, una de las grandes debates era que las capacidades del tribunal para sancionar eran muy débiles. Te podían poner sanciones, voy a decirlo, económicas muy bajas, que entonces no inhibían a los partidos políticos o a ciertos candidatos o grupos a caer en la tentación eventualmente de transgredir ciertas normas, especialmente en materia de financiamiento. El nuevo régimen de sanciones es muy fuerte en materia de sanciones económicas y en materia de darle al tribunal la capacidad para suspender o cancelar partidos políticos. Eso explica también por qué los partidos están, digamos, mucho más disciplinados en este momento en términos de respetar las nuevas reglas electorales. Y las últimas 2 reformas, grandes cambios, son importantes, aunque su efecto electoral estará por verse. Uno es el derecho de los nacionales a votar en el extranjero, que digo que habrá que ver el peso electoral que tiene esa reforma en términos de la cantidad de personas que efectivamente al final se empadronen, claro, y decidan votar. Y la capacidad que tengan realmente de ir a votar. De ir a votar, tienen que ir, claro, a los consulados, tienen que movilizarse. Y la otra es el establecimiento del voto nulo como un voto válido que podría obligar a la repetición de elecciones, ¿verdad? Esa también está por verse porque la regla de aplicación del voto nulo hace que solo sea aplicable en caso de que obtenga un 50% más de los votos. Entonces, en Guatemala, con tantos partidos, es muy difícil que en una elección se gane con el 50% o más en una primera vuelta presidencial. Entonces pareciera que la aplicación, digamos, puede ser difícil que la vean. Interesante este último punto del voto nulo, porque algo que hemos podido sentir, hemos podido escuchar en mucho guatemalteco, es una gran desesperanza y decepción
con el sistema político. Algo que ha venido creciendo, yo estoy seguro que usted probablemente lo ha visto, pero que no había tenido una forma de cómo expresarse, porque el voto nulo antes no tenía validez, entonces la gente decía voy a desperdiciar mi voto. Sin embargo, yo creo, y por lo que hemos venido escuchando, es que cada vez la opción del voto nulo sí está tomando más fuerza. Yo no miro lejano el poder llegar. Bukele gana con el 53%, López Obrador gana con más del 50%, incluso creo que Bolsonaro también gana por un número importante. O sea que yo no descarto de repente que una opción como el voto nulo, con una población que no tiene mucha esperanza ni mucha confianza en el voto o sistema político actual, pueda reaccionar. Pero, en fin, esto será por verse, habrá que ver qué grado de expectativa o esperanza logran tener el sistema con el votante o no, y qué emoción le logran despertar, ¿no? Pero es importante. Eduardo, vamos a tener que ir acortando porque el tiempo ya sabe usted que nos vuela aquí en la televisión. Entonces, yo le agradezco lo que usted nos ha señalado tan claro, esos 6 puntos son importantes. Creo que quedó mucha falta de cumplimiento de algunos de los deseos que tenía la población, como el voto personal, unipersonal, en el cual en vez de votar por listados, se vote por personas. Yo sé que el instituto, ustedes hicieron un estudio en ese sentido para ver cuál era la respuesta. Pero si usted tuviera que dejarnos, después de tan interesante exposición que nos ha hecho, ¿cuál sería en corto tiempo ahora, que para poder dejarle a mi audiencia, cuál sería el mensaje más importante que usted quisiera dejarle al votante guatemalteco en base a su experiencia y en base a lo que usted mira en este momento? Bueno, mire, yo creo que hay 2 mensajes fundamentales. Uno es que la sociedad guatemalteca se sienta escéptica o distante de las opciones político-partidistas. Es un derecho que la sociedad guatemalteca tiene, como lo tiene cualquier otra sociedad. Pero que no creamos en las elecciones, o que aceptemos la idea de que las elecciones no son, o que asumamos que las elecciones no son importantes, es una decisión peligrosa. Yo creo que las elecciones son un pilar fundamental de cualquier régimen democrático, y en Guatemala se han hecho muy bien las elecciones. Yo he tenido la oportunidad de acompañar todos los procesos electorales en este país desde 1995 hasta la fecha. Entonces puedo decirle que en este país el Tribunal Supremo Electoral hace bien las elecciones, y de que debemos de confiar en que el tribunal, a pesar de los grandes desafíos que tiene en este momento, en términos de implementar una nueva reforma electoral, es clave, sigue teniendo esa capacidad. Entonces tenemos que confiar en las elecciones, tenemos que proteger las elecciones, tenemos que creer en las elecciones y tenemos que participar en las elecciones. Y en ese sentido, el segundo punto, en 15 segundos, es participemos, vamos a las elecciones, sea para votar o para participar de estos esfuerzos maravillosos que en Guatemala se han hecho también de observación electoral sistemática, como los que lideran organizaciones como Mirador Electoral. La verificación independiente de las elecciones, con base en información, digamos, basada en evidencia, es central para dar confianza a las elecciones. Un tribunal confiable y una observación independiente son esenciales y son pilares para dar confianza en que las elecciones del próximo junio van a ser bien hechas, como siempre, y van a ser una contribución a la democracia en este Eduardo, país. le agradezco muchísimo. Yo estoy de acuerdo con los puntos que usted señala. Yo creo que los guatemaltecos tenemos que votar consciente, inteligentemente y muy razonadamente. De nuevo, de los ciudadanos depende la democracia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Eduardo, muchas gracias por toda su experiencia compartida el día de hoy con mi audiencia, y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.